¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Janine Selene Roa Cisneros, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales en la Universidad Jurídica y Forense del Sureste. En este video explicaré los principios procesales mercantiles, es decir, las directrices que organizan la manera en que se plantea, desarrolla y resuelve una controversia derivada de actos de comercio. Mi exposición se concentrará en cuatro ejes: la autonomía de la voluntad, la reserva de derechos, el principio dispositivo y la doble instancia. Después abordaré otros principios que hoy son indispensables, especialmente en los juicios orales mercantiles. Antes de entrar al tema, conviene distinguir entre derecho mercantil sustantivo y derecho procesal mercantil. El primero regula los actos de comercio, los contratos mercantiles, los títulos de crédito y las obligaciones de comerciantes y particulares. El segundo establece cómo se reclama judicialmente el cumplimiento de estos derechos. Dicho de forma sencilla, una cosa es tener el derecho y otra saber qué vía, ante qué juez, con qué pruebas y dentro de qué plazo se puede exigir. El artículo 1049 del Código de Comercio señala que los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias derivadas de actos comerciales. Estos procedimientos no operan al azar, se apoyan en principios que limitan al juez, distribuyen cargas en las partes y buscan que la decisión sea legal, imparcial y eficaz. Los principios también cumplen una función práctica para quien litiga. Ayudan a decidir qué actuación corresponde, quién tiene la carga de realizarla y qué consecuencia produce la omisión. Por ejemplo, el principio dispositivo explica que por la parte interesada debe impulsar determinadas cuestiones. La contradicción exige dar oportunidad de responder y la preclusión impide regresar libremente a una etapa que ya terminó. No son ideas aisladas, forman parte de un sistema. También debemos tener presente que no todos los principios funcionan de manera absoluta. Algunos predominan en los procedimientos escritos, otros adquieren mayor intensidad en la oralidad. Además, ciertas reglas tradicionales han sido modificadas por reformas legales, por eso no basta memorizar una definición, es necesario entender su aplicación actual para comprender una utilidad. Imaginemos un proceso sin principios. El juez podría cambiar las reglas durante el juicio, recibir una prueba sin permitir que la contraparte la conociera o resolver una cuestión que nadie planteó. Formalmente existiría un expediente, pero no habría un verdadero proceso. Los principios evitan precisamente esa arbitrariedad, funcionan como criterios de interpretación y como parámetros para determinar si una actuación procesal es válida o no. El primer principio es de autonomía de la voluntad. En materia mercantil, las personas pueden establecer libremente el contenido de sus negocios y, dentro de los límites legales, acordar la forma en que se resolverán sus controversias si éstas llegaran a suceder. Su fundamento sustantivo se encuentra, entre otras disposiciones, en el artículo 78 del Código de Comercio, conforme al cual cada parte se obliga en la manera y términos en la que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de formalidades determinadas, salvo los casos previstos por la ley. En el plano procesal, esta autonomía se manifiesta con claridad en el artículo 1051. La disposición establece que el procedimiento mercantil preferente es el que libremente convengan a las partes. Ese procedimiento puede desarrollarse ante tribunales o mediante arbitraje. Por tanto, el orden jurídico reconoce que quienes celebran un negocio mercantil pueden anticipar cómo solucionar una controversia futura. Sin embargo, la autonomía no significa libertad sin límites. Los artículos 1052 y 1053 establecen condiciones. Si el procedimiento convencional se tramitara ante tribunales, el pacto debe formalizarse en escritura pública, póliza ante corredor o convenio celebrado ante el juez. Además, debe respetarse las formalidades esenciales del procedimiento: demanda, defensa, oportunidad, probatoria, alegatos y resolución. El convenio debe identificar el negocio, la sustanciación acordada, los plazos, los recursos a los que se renuncia válidamente y cuando sea prorrogable la competencia del juez, que conocerá. La Suprema Corte ha explicado que estas normas materializan la autonomía de la voluntad. El principio pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga, pero también ha aclarado que el acuerdo no puede suprimir el derecho de audiencia ni convertir el procedimiento en un mecanismo arbitrario, ya que la voluntad privada tiene fuerza jurídica, pero no está por encima de la Constitución ni de las normas de orden público. Pensemos en un ejemplo. Dos empresas celebran un contrato de suministro y acuerdan que toda controversia será resuelta mediante arbitraje en la Ciudad de México. Si el convenio arbitral es válido,
Ninguna de las partes debería ignorarlo y acudir directamente al procedimiento judicial ordinario como si el pacto no existiera. Otro ejemplo sería que las partes acuerden un procedimiento convencional ante juez con plazos específicos y determinados medios de prueba. El tribunal respetará el acuerdo si cumple las exigencias legales. La importancia práctica de este principio es evidente. Permite adaptar la solución del conflicto de manera anticipada a la naturaleza del negocio, disminuir incertidumbre y en algunos casos resolver con mayor especialización. Su límite es igual de importante. No puede pactarse cláusula ilícita, renuncias que destruyan las formalidades esenciales, ni condiciones que coloquen a una parte en indefensión. También conviene diferenciar la autonomía de la voluntad sustantiva de la procesal. La primera permite acordar, por ejemplo, el precio, la forma de pago, la garantía y las consecuencias del incumplimiento. La segunda permite elegir ciertos mecanismos para solucionar la controversia. Ambas se relacionan, pero no son idénticas. Que una cláusula contractual sea válida no significa que cualquier mecanismo procesal escrito en el contrato también lo sea. El convenio procesal debe cumplir sus requisitos propios. Supongamos que una empresa redacta unilateralmente una cláusula según la cual si exige incumplimiento, el demandado no podrá contestar, ofrecer pruebas ni impugnar ninguna determinación. Esa cláusula sería incompatible con el derecho de audiencia. La autonomía de la voluntad no autoriza a una parte a diseñar un juicio en el que ella sea, en los hechos, juez y parte. La validez del procedimiento convencional depende de que exista una oportunidad real de defensa. En síntesis, la autonomía de la voluntad significa que las partes pueden diseñar parte de su relación sustantiva y procesal, pero dentro de un marco legal obligatorio. El comercio necesita flexibilidad, sí, pero la flexibilidad sin legalidad sería simplemente desorden en membrete. El segundo tema es la reserva de derechos. Esta expresión significa que una resolución procesal desfavorable no siempre extingue el derecho sustantivo. Cuando el tribunal decide de manera definitiva el fondo de la obligación, la ley puede dejar a salvo la posibilidad de que la persona titular ejercite su derecho posteriormente en la vía y forma correctas. La manifestación clásica aparece en el artículo 1409 del Código de Comercio. Si la sentencia declara que no procede el juicio ejecutivo, debe reservar el actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma correspondiente. La razón es que la vía ejecutiva exige un documento con fuerza ejecutiva y requisitos especiales, que, que una pretensión no puede prosperar mediante esa vía rápida, no significa por sí solo que las deudas jamás hayan existido. Ejemplo, una persona promueve un juicio ejecutivo mercantil apoyándose en un documento que considera título ejecutivo. Durante el proceso se concluye que el documento no reúne los requisitos legales para producir ejecución. Si el fondo de la obligación no fue resuelto, la reserva permite al actor reclamar cuando jurídicamente corresponda, mediante la vía adecuada y con las pruebas necesarias. Debe hacerse una precisión actual. La reserva no puede utilizarse para eludir una sentencia que sí decidió el fondo ni para presentar indefinidamente la misma controversia. Tampoco suspende por arte de magia la prescripción. Además, el artículo 1127 actualmente dispone que cuando se declara improcedente la vía, el procedimiento debe continuar en la que resulte procedente, conservando la validez del actuado y ordenando al juez su regularización. Por eso el artículo 1409 debe interpretarse junto con la legislación vigente y atendiendo a la razón concreta por la que no prosperó el juicio ejecutivo. Existen otras expresiones de esta idea. El artículo 1128 deja a salvo el derecho cuando prosperan determinadas excepciones relacionadas con el plazo, la condición, el orden o la exclusión y después cambian las circunstancias que impiden su ejercicio. Asimismo, en medios preparatorios, el código prevé supuestos en los que se dejan a salvo los derechos del promovente para acudir a la vía correspondiente. Es importante distinguir entre reserva un derecho y absolver definitivamente al demandado. Si una sentencia estudia la existencia de la obligación y concluye que el actor no acreditó su acción, existe una decisión de fondo que puede producir cosa juzgada. En ese escenario no basta escribir la frase se dejan a salvo los derechos para borrar los efectos de la sentencia. La naturaleza de la decisión depende de lo realmente resuelto, no solamente de la forma utilizada al final. La reserva tampoco corrige automáticamente todos los errores del litigante.
El actor deberá revisar la prescripción, la competencia, la legitimación y los requisitos de la nueva vía. Incluso puede ocurrir que, aunque el derecho no haya sido examinado de fondo, ya no pueda reclamarse por haber transcurrido el plazo legal. Por eso, este principio protege la posibilidad jurídica de accionar, pero no garantiza el éxito de una demanda posterior. La función de este principio es evitar que una deficiencia estrictamente procesal se confunda con la inexistencia del derecho material, pero por su aplicación exige cuidado. Reservar derechos no equivale a conceder la razón al actor, únicamente significa que el fondo queda abierto para ser planteado de forma jurídicamente adecuada. El tercer eje es el principio dispositivo. Conforme a este, la iniciativa y el contenido esencial del litigio corresponden a las partes. El órgano jurisdiccional no crea la controversia, actúa porque alguien presenta una demanda y formula una pretensión. El demandado a su vez decide qué defensa y qué excepción hará valer. Este principio se manifiesta en varias reglas. Primero, en la iniciativa de parte, normalmente el juez mercantil no inicia el juicio de oficio. Segundo, la fijación de la litis, la demanda, la contestación y, en su caso, la reconvención determinada que se debate. Tercero, la carga de aportar hechos y pruebas. El artículo 1194 es contundente. Quien afirma está obligado a probar. El actor debe probar su acción y el demandado su excepción. Cuando las partes deben ejercer oportunamente sus facultades procesales, el artículo 1078 dispone que, concluido un plazo, el juicio sigue en curso, sin necesidad de actuar en rebeldía, y se pierde el derecho que debió ejercitarse dentro de este término. A esto se le conoce como preclusión. En mercantil, deja pasar un plazo no es una pausa administrativa, puede significar la pérdida definitiva de la oportunidad de defensa. Quinto, las partes deciden si impugnan una resolución cuando la ley permite un recurso. Si no recurren oportunamente, la resolución puede quedar firme. También puede disponerse del derecho controvertido mediante desistimiento, allanamiento, convenio o transacción, siempre que el actor sea legal y que lo realice tenga facultades suficientes. Otra consecuencia del principio dispositivo es la congruencia. Si el actor reclama únicamente el pago del capital, el juez no debe conceder de oficio una prestación distinta que nunca fue solicitada. Si el demandado opone determinadas excepciones, la sentencia debe analizarse dentro de la litis. Esto protege a ambas partes, porque nadie debe ser sorprendido con una condena constituida sobre cuestiones ajenas al debate. Ejemplo, una empresa demanda el pago de 3 facturas, pero solo aporta 2. El juez no debe salir a buscar la factura faltante para construir la acción. De igual forma, si el demandado tenía una excepción de pago y no la hizo valer con los elementos correspondientes, el juzgador no puede sustituir por completo la estrategia de su abogado. La materia mercantil es predominantemente de estricto derecho y exige actividad técnica de las partes. Pensamos ahora en la contestación de la demanda. El demandado debe pronunciarse oportunamente respecto de los hechos planteados y plantear específicamente las excepciones que tenga y ofrecer las pruebas que correspondan. Si guarda silencio o actúa fuera del plazo, no puede esperar que el juez reconstruya después una defensa completa. El proceso mercantil premia la diligencia y sanciona la pasividad mediante figuras como la preclusión, la rebeldía y la firmeza de las resoluciones. No obstante, el principio dispositivo tampoco convierte al juez en espectador. El juez conserva facultades para dirigir el proceso, corregir ciertas irregularidades, desechar pruebas improcedentes, mantener el orden, procurar la conciliación y garantizar las formalidades esenciales. En el juicio oral, el artículo 1390 bis 4 le otorga amplias facultades de dirección procesal para resolver de manera pronta y expedita. La Suprema Corte ha sostenido que el principio dispositivo en materia mercantil no limita por sí mismo el derecho de acceso a la justicia. Este principio distribuye responsabilidades. Las partes aportan el conflicto, los hechos y su defensa. El juez conduce legalmente el procedimiento y resuelve con imparcialidad. La clave es el equilibrio. Un juez que sustituyera totalmente a las partes rompería la igualdad. Uno que ignora violaciones esenciales incumpliría su función constitucional. El cuarto tema es la doble instancia. En términos generales, significa que es una resolución dictada por un juez de primera instancia.
puede ser revisada por un órgano superior mediante el recurso legal correspondiente, principalmente la apelación. Su finalidad es permitir el control de posibles errores de hecho o de derecho. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que todo juicio mercantil tiene automáticamente dos instancias. La doble instancia es configuración legal. Existen los casos y bajo las condiciones que establece el Código de Comercio en el artículo 1339, dispone que son irrecurribles las resoluciones y sentencias recaídas en negocios cuya suerte principal sea menor a la cuantía actualizada. Para 2026, la cuantía vigente es de 924,300 pesos con 58 centavos, sin contar intereses accesorios reclamados al presentar la demanda. En los asuntos que superan el umbral y reúnen los requisitos legales determinadas sentencias y resoluciones pueden ser apelables. La apelación puede admitirse en efecto devolutivo, en efecto suspensivo o en ambos. Según la resolución y la norma aplicable, también existen apelaciones de tramitación inmediata y otras que se reservan para tramitarse conjuntamente con la sentencia definitiva. El efecto devolutivo significa, en términos generales, que el Tribunal Superior revisa la resolución sin que necesariamente se paralice el procedimiento. El efecto suspensivo impide temporalmente que la resolución produzca determinados efectos mientras se decide el recurso. La forma de admisión no depende de la preferencia del recurrente, sino de lo que disponga la ley para cada clase de resolución. La resolución tampoco consiste en repetir íntegramente el juicio. La parte recurrente debe identificar el agravio, es decir, explicar por qué la resolución le causa perjuicio y cuál fue el error jurídico que atribuye al juez. El Tribunal de Alzada examina esos planteamientos dentro del marco legal. De nuevo aparece el principio dispositivo. Si existe recurso, corresponde a la parte afectada promoverlo correctamente y dentro del plazo. La excepción más clara está en el juicio oral mercantil. El artículo 1390 bis establece que contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no procede recurso ordinario alguno. Las partes pueden pedir durante las audiencias que se subsanen omisiones o irregularidades y pueda solicitar aclaraciones o adición de la sentencia en los términos legales, pero eso no equivale a una apelación. Por lo tanto, la explicación correcta es la siguiente. La doble instancia constituye un principio de revisión reconocido en el sistema mercantil, pero no es una garantía absoluta aplicable a cualquier resolución. Depende de la vía, la cuantía, la naturaleza de la resolución y la regla especial correspondiente. Esta limitación legislativa busca equilibrar dos valores, la posibilidad de corregir errores y la necesidad de que los asuntos concluyan en un plazo razonable. Permitir apelación contra cualquier actuación podría convenir cada expediente en una cadena interminable de recursos. Restringir toda revisión, en cambio, elevaría el riesgo de que una decisión equivocada quedare firme. El código adopta una solución diferente según la clase de procedimiento y la relevancia jurídica de la resolución. Un ejemplo es que en un juicio mercantil escrito que satisface la cuantía legal, una sentencia definitiva pueda ser revisada por el Tribunal de Alzada mediante apelación. En cambio, si se trata de una resolución dictada en juicio oral mercantil, no habrá apelación ordinaria. Esto no significa que la autoridad pueda actuar arbitrariamente. Siguen vigentes el debido proceso y cuando legalmente proceda el control constitucional mediante juicio de amparo. El amparo no es una tercera instancia ni reemplaza a la apelación. Examina violaciones constitucionales conforme a sus propios requisitos. Además de los cuatro principios anteriores, el proceso mercantil se apoya en otras directrices fundamentales en el juicio oral. El artículo 1390 bis 2 enumera expresamente oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. La oralidad significa que las intervenciones principales de la audiencia se realizan verbalmente, aunque ciertos actos como la demanda y la contestación conserven forma escrita. No equivale a improvisación. La oralidad exige preparación, conocimiento del expediente y capacitación para argumentar con precisión. La publicidad implica que las audiencias son públicas, salvo las limitaciones legales justificadas. Permite transparencia y control social sobre la función jurisdiccional y la igualdad procesal exige que ambas partes dispongan de oportunidad equivalente para alegar, probar y controvertir. No significa que el juez deba garantizar el mismo resultado, sino el mismo trato judicial
y una oportunidad real de defensa. La inmediación exige que el juez presida las audiencias y tenga contacto directo con las partes, sus argumentos y la prueba. Esto mejora la percepción judicial de los testimonios, peritajes y debates y evita que las decisiones se basen únicamente en resúmenes elaborados por terceros. La contradicción reconoce el derecho de cada parte a conocer y combatir las afirmaciones y pruebas de la contraria. Una prueba secreta o una decisión basada en un elemento que nadie pudo controvertir sería incompatible con el debido proceso. La continuidad busca que las audiencias se desarrollen sin interrupciones. La concentración procura reunir el mayor número de actuaciones en el menor número de audiencias. Ambos principios reducen dispersión, retraso y pérdida de información. Estos 7 principios actúan de manera conjunta. La oralidad sin inmediación perdería sentido si el juez que sentencia no hubiera presenciado el debate. La publicidad sin contradicción permitiría observar una audiencia, pero no garantizaría la defensa. La concentración sin igualdad podría producir rapidez a costa de una de las partes. El objetivo no es acelerar por acelerar, sino alcanzar una justicia eficiente respetando el debido proceso. También destacan la adquisición procesal y la preclusión. Por adquisición procesal, una prueba incorporada válidamente pertenece al proceso y puede beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. Aunque haya sido ofrecida por una sola, por su preclusión, cada facultad debe ejercerse en el momento procesal oportuno. Vencido este, se pierde la adquisición procesal, puede producir resultados inesperados. Por ejemplo, el actor ofrece un contrato para acreditar la deuda, pero una cláusula del mismo demuestra que el plazo de pago aún no vencía. Aunque el documento fue presentado por el actor, el juez puede valorar todo su contenido y no solo la parte que la favorece. Una vez incorporada legalmente, la prueba sirve al proceso y a la búsqueda de la verdad procesal. A estos principios se suma congruencia, legalidad y debido proceso. La congruencia exige que la sentencia responda a lo eficientemente perdido y debatido sin conceder algo ajeno a la litis. La legalidad obliga al juez a fundar y motivar sus determinaciones. El debido proceso, respaldado por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, comprende audiencia, defensa, prueba, decisión imparcial y acceso a una justicia pronta, completa y gratuita. Finalmente, la buena fe y la lealtad procesal impiden utilizar el procedimiento como instrumento de engaño o dilación. Litigar con firmeza es legítimo. Fabricar incidentes para retrasar el pago no es estrategia jurídica. Es absurdo en este tipo de procesos. Visto en conjunto, estos principios también permiten evaluar la calidad de una sentencia. Una resolución adecuada debe proceder de un juez competente. Respetar la litis, valorar las pruebas incorporadas legalmente y responder los argumentos esenciales que explican las razones de la decisión. Si falta alguno de esos elementos, puede existir una irregularidad procesal o una afectación a los derechos de las partes que deberá combatirse por el medio legal procedente. Es decir, para concluir, los principios procesales mercantiles no son conceptos decorativos, determinan quién inicia el juicio, qué puede convenir las partes, cómo se fija la controversia, quién debe probar, cuándo se conserva un derecho y en qué caso se pierde. El caso de una resolución puede revisarse. La autonomía de la voluntad permite diseñar acuerdos y procedimientos dentro de los límites legales. La reserva de derechos evita que ciertos obstáculos procesales eliminen injustificadamente un derecho sustantivo que no fue resuelto de fondo. El principio dispositivo coloca en las partes la iniciativa, la carga y la delimitación del litigio. La doble instancia permite la revisión de los casos previstos por la ley, pero no opera en todos los procedimientos, especialmente como apelación dentro del juicio oral mercantil. Y bueno, todos los demás principios que ya se mencionaron, como lo son la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad